Bonjour a tous. Espero y que tengan un excelente día. El día de hoy estoy acompañada de un personaje, vamos a llamarle. Se ha dedicado o tiene un tiempo dedicándose a publicar contenido sobre las personas que quieren vivir en Francia. Se llama Vivir en Francia con Sergio. Así que les comparto, tenemos a Sergio que nos permite tener eh, pues tener esta comunicación, tener estos procesos, compartirnos información sobre todo lo que significa o es vivir en Francia. Entonces, Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues nada, muy contento de estar aquí contigo al final. Y, y bueno, nada, yo soy Sergio García y soy un pacense natural de Badajoz, que es una ciudad de España y que está al suroeste de España, ¿vale? En frontera con Portugal. Mm. Y hace 7 años que vivo en Marsella y o sea, Marsella es una ciudad costera al sur de Francia. Si tú has vivido en Francia, lo puedes saber. Y bueno, pues ya está. Hace 7 años que vivo aquí y, y bueno, pues ya he aprendido muchas cosas que bueno, que hay veces que cuando acabas de llegar, pues no las sabes enseguida y bueno, pues eso es lo que trato de hacer ahora, de facilitar un poco la información a los nuevos emigrantes. Y sí, justo, bueno, como mencionabas, tu página va dedicado a esto, a que todas las personas que van a Francia pues conozcan un poquito más de qué es lo que necesitas. Veía hace unos días que publicaba lo de la carte vitale, que son cosas que a lo mejor cuando llegamos es como que, espera, ¿qué? ¿Tengo que tener eso? ¿O por qué lo tengo que tener? O ese tipo de situaciones. Y aprovechando que ya te presentaste un poquito, Sergio, ¿en qué, mm, bueno, cuando tú te fuiste, de España a Francia, cómo fue o cómo primero, cómo fue que decidiste irte a Francia? Pues eso fue muy fácil. Al principio yo no lo sabía que iba a vivir aquí. Fue por una oportunidad laboral en la cual mi empresa necesitaba ayuda en Francia, en principio para 4 días. Y yo dije que era una buena aventura para hacer un poco de turismo y bueno, para mí pues era todo perfecto. Y al final, después de esos 4 días, pues finalmente me pidieron quedarme un mes completo y eso fue en el mes de diciembre de 2013. Y bueno, me dijeron que para Navidad podía volver con mi familia tranquilamente y luego volver. Y luego cuando volví me pidieron que me quedara otro mes y al final me pidieron que me quedara para siempre y que tenía futuro allí. Y entonces, bueno, pues yo vivía con mi madre en España y pasé pues eso de vivir solo, o sea, de vivir con mi madre, en casa de mi madre, con 26 años, a vivir completamente solo en un apartamento de un país en el que no conocía a nadie ni nada. Okey, entonces fue una oportunidad de trabajo, meramente trabajo, tú no sabías, ni en ningún momento de tu vida te imaginaste vivir en Francia. Pues no, y te explico, yo estudié en un instituto que era bilingüe francés, Mm. pero yo no estudié nunca francés. Bueno, creo que di un año o así, como asignatura optativa, pero nada, nada del otro mundo. Y tampoco me he interesado más por los idiomas, más que por el inglés. Por decirte que yo vivía a 8 kilómetros de Portugal y yo no sé hablar nada portugués. O sea que Okey. el único idioma que hablaba era inglés en aquella época y por eso me atreví a venir, porque yo pensaba que con eso sería más que suficiente. Sí, 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 sí. Y hablando de esto, de que a veces creemos como turistas o como personas que queremos ir a vivir a otro país, que nuestro inglés va a ser suficiente y ya cuando llegamos al país es como, ay, creo que no, creo que ahora sí tengo que aprender otro idioma. ¿Cómo fue tu proceso de, o sea, tú aprendiste, estudiaste en un instituto bilingüe, pero no aprendiste francés hasta que estuviste en Francia? Sí, efectivamente, yo no conocía nada. De hecho, días antes de venir a Francia estuve pues conversando con mi padre en un bar, estábamos tomando algo y él me dijo, bueno, garzón.
Y yo me quedé como, ¿qué? Y él me dijo, ¿pero tú no sabes lo que significa garçon? Digo, no, ¿eso qué es? Y me explicó, bueno, pues garçon significa muchacho. Y digo, uff. Y ahí me di cuenta del nivel que yo tenía de francés realmente. Y yo creo que incluso mi padre se dio cuenta de a lo que me iba a enfrentar yo. Pero bueno, cuando no quise aprender francés antes de ir a Francia, me lo tomé Ok. simplemente tranquilamente. Dije, bueno, no pasa nada, voy a aprender allí tranquilamente, no será tan difícil hablando inglés. Y bueno, pues cuando llegué me encontré con que necesitaba encontrar una vivienda en un tiempo récord y para buscar vivienda yo necesitaba que alguien comunicara conmigo en inglés, con lo Sí. cual yo tenía que filtrar las agencias por las que tenían una persona que me podía hablar en inglés y en función de eso, pues al final tuve que elegir lo que había, no lo que yo quería, sino lo que había. Sí, 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 porque, bueno, te estabas en esa limitante del Sí, francés, del inglés, y ¿creerías o pensarías que es más fácil? Bueno, hay ciertos, vamos a decir, clichés que dicen que a los franceses no les gusta el inglés y que a veces les gusta absolutamente. más el español. ¿Creerías que esto es cierto o qué idioma crees por el que se inclinan? Em, Creo que se inclinan sobre todo por el francés. Es Okey. decir, es decir, no, 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 pero tiene sentido lo que te estoy diciendo, porque la primera vez que visité Francia fue de paso, porque iba en un road trip hasta Alemania en coche y pasamos una noche en París, un amigo y yo, y en el hotel, en el propio hotel, cuando les pregunté si hablaban inglés o español, ellos me respondieron que si yo hablaba francés. O sea que Okey. si eso te pasa en un hotel, te puedes imaginar en la vida cotidiana el interés que van a mostrar por hablar otro idioma. Entonces, en el mundo laboral era donde yo aprovechaba más para aprender francés, porque lógicamente yo me relacionaba con las personas que hablaban inglés y hacía doble traducción. Entonces yo a ellos les preguntaban, ¿cómo se dice esto en inglés? Y ellos me respondían y yo de ahí hacía doble traducción. Y entonces Okey. siempre doble trabajo, pero al final poco a poco iba aprendiendo una palabra por aquí, una palabra por allá. Y bueno, pues como maestro que tengo, no es ni más ni menos que mi hermana, porque mi hermana al momento de yo emigrar, ella llevaba ya 4 meses viviendo en Londres y ella hablaba inglés perfectamente después de 4 meses. Y yo le pregunté, Lucía, ¿cuál es el secreto? Y ella me dijo, mira, Sergio, lo que tienes que hacer es tomártelo muy en serio, que todo el contacto que tengas sea con gente francesa y bueno, que a la vez que tienes que estudiar, claro, o sea, tienes que tener un poquito de contacto con la gramática y céntrate y habla solo en francés y trata de aislarte de todo para concentrarte en el idioma. Y bueno, pues así lo hice. Y efectivamente no se me dio mal porque en 2 meses yo ya podía mantener una conversación con una persona y bueno, la verdad es que estuve trabajando bastante porque todos los días durante el primer año, todos los días estudié francés sin ininterrupción. O sea, Okey. mi jornada comenzaba a las 4 de la mañana y yo hacía 15 minutos de francés y luego era desayunaba y me vestía para ir al trabajo porque para ir al trabajo yo tenía que coger un autobús a las 4:47 de la mañana que me dejaba a las 5 de la mañana en otro sitio, a las 5 de la mañana tenía que coger otro autobús y me dejaba a las 5:40 unos 15 minutos a pie y el resto lo hacía a pie. O sea, el trayecto era Sí. interesante. Entonces, dirías que, vamos a decir, de tener una conversación fluida, te tomó Ujú. aproximadamente 2 meses, de Sí, pero hay diarios. mucha gente, sí, 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 todos los días había que practicar y sé que aquí me van a caer hostias por todos lados porque hay gente que dice que no se puede hablar un idioma
en 2 meses, pero sobre todo cuando tengo un vídeo en el canal que habla de cómo aprender francés en 2 meses o en 8 semanas, no me acuerdo cómo lo llamé, creo que era en 8 semanas, y no es una forma de aprender francés, es un método, ¿vale? Que si aplicas todo lo que yo hice, pues puedes conseguirlo muy rápido. La gente me ha criticado bastante porque dicen que eso no es posible, pero las personas que me han criticado no lo han aplicado, con lo cual no pueden juzgarlo realmente. Si una persona quiere juzgarlo, primero tiene que probarlo. Sí. Exactamente lo que yo hice. Y entonces decirme si funciona o no. Pero ya te adelanto que funciona. Sí, y claramente todo depende del esfuerzo que tú le pongas al aprender, porque existen diferentes como partes, vamos a llamarlo así. Está la persona que estudia en el instituto, estabas tú que estabas completamente en Francia, que tu Ujú, contacto era completamente en francés y ujú. es más sencillo, claramente Muchísimo tú. más, muchísimo más. Sí. O sea, yo todo el inglés que he estudiado en toda mi vida, eh, ahora mismo representa el 50 o el 60% del nivel de francés que yo tengo hoy. Pero es más, representa el 50 o 60% del francés que yo tenía al cabo de 1 año y medio Okey. de vivir en Francia. O sea, no hoy, hoy llevo 7 años, es lógico, pero al cabo de 1 año y medio yo llevaba muchísimo más nivel de francés que todo el inglés que había aprendido a lo largo de toda mi vida. Okey. No, pues sí, 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 Mm, claramente. Y era justo, es diferente, no es lo mismo, bueno, supongo que lo aprendiste en la escuela o en el instituto, el inglés, no es lo ujú. mismo aprenderlo y ya como de, algún día me servirá el inglés, ya tener que usarlo, porque si no te comunicas en ese idioma, pues nadie te va a entender. Claro, efectivamente. Y sobre todo es tenerlo 24 horas al día, porque si lo estudias 1 hora al día, está bien, pero luego tienes que seguir practicándolo. Aquí yo lo estudiaba solo 15 minutos al día, pero luego seguía practicando durante 24 horas. Entonces, por eso es porque se aprende más rápido. Ujú. ¿Y cuál sería, eh, bueno, ya nos compartiste que tienes un video por ahí en YouTube, pero cuál sería bueno, es decir, este método o qué aplicabas, no sé, escuchabas, aparte de que te comunicabas en francés, pues no sé si llevabas a cabo otra técnica? Sí, a ver, lo primero que tienes que hacer es configurar todo tu entorno en francés. Lo primero que digo en este vídeo es que tu móvil, que es lo que más consultas a diario hoy en día, esté configurado en francés y así ya se te van quedando ciertos términos en la cabeza, ¿vale? Reglage, ese tipo de cosas ya se te van quedando. Luego lo vas abriendo, ¿no? Vas metiendo televisión. Por supuesto, los subtítulos en la televisión tienen que ser en francés, porque al mismo tiempo que estás estudiando un ratito gramática por la mañana, luego lo ves en subtítulos de tu serie favorita o de tu película. Y también recomiendo que sean al principio películas o series que ya has visto, porque sabes lo que Sí, dicen sí. y así te sirve mejor para saber lo que se está diciendo en francés también. Y comunicarte con personas en francés, pero quitando todo esto, el mayor secreto, y es lo más duro y el sacrificio más fuerte que hay que hacer, es que hay que suprimir el contacto con la gente de habla hispana, Mm, ¿vale? Si cortamos el contacto con la gente de habla hispana, quiere decir que el 90% de nuestra jornada la dedicamos a hablar o pensar en francés. Y si hacemos eso, acostumbramos al cerebro muchísimo más rápido. Y es un enorme sacrificio, pero un enorme sacrificio. Yo me acuerdo que al principio mi madre se enfadaba conmigo mm. porque no le hablaba por mensaje. Luego ella entendió bueno, que era parte del proceso de adaptación. Yo también fui muy radical, me separé de todo el mundo. Entre españoles aquí en Marsella, mm, yo no salía mucho con ellos, o sea, ellos salían por la noche y yo iba una de cada 10 veces y el resto o no salía o salía con compañeros de trabajo para intentar integrarme un poco más rápidamente. Sí, Entonces, sí, esa sí. sería como la clave última, ¿no? No solo eso, pero si juntas todo, esa es la clave máxima, que es
practicar menos el español y más el francés. Sí, sí, sí. Y hablando de todo esto, ¿qué consejos, bueno, ya nos diste como tal una técnica, pero qué consejos o qué es lo que tú recomiendas a alguien que va a iniciar en francés o que tiene ganas de aprender un nuevo idioma y que no sabe cuál? Em, un nuevo idioma y que no sabe cuál. Eso hay que analizarlo. Es en función de qué vas a hacer, cuál es el próximo paso en tu vida, a qué país vas a ir. Entonces ahí vas a decidir el idioma. Si quieres aprender un idioma por aprenderlo, yo diría que el principal sería el inglés porque más que nada a partir del inglés se pueden aprender muchos idiomas más y desde el español no tantos. Al menos como yo lo hice, porque yo lo hice con una aplicación en el móvil. Yo aprendí francés estudiando con una aplicación en el móvil. Y la gente no me cree también, me critican mucho por eso. No, para aprender un idioma hay que estudiar de verdad. Me dicen estudiar de verdad, como si lo que yo hiciera fuera de mentira. Pero no, con una aplicación en el móvil, lo único que se necesita es voluntad y hacer la meta diaria que te exige la aplicación. Entonces, si tú trabajas todos los días sin interrupción y cada vez es más fácil, porque cuando yo lo hacía no había tanta presión psicológica por parte de la aplicación, pero hoy, cuando me pongo otra vez a practicar otro idioma, ya no el francés, pues si llevas, te salta como una alerta en el móvil como diciendo, hoy no has practicado, cuidado, ¿sabes? Y cosas Sí. así. Entonces, eso está muy bien para pues, recordarte que la disciplina es lo más importante. ¿Vale? Y como consejo sería, mira, un consejo que ayuda a no tener el contacto con hispanohablantes es que si tú vas a vivir a un país que se habla otro idioma y quieres aprender el idioma, tienes que vivir solo o con una persona que habla ese idioma. Porque así no te vas a comunicar en español todo el tiempo que estás con tu compañero de piso, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. eso es un consejo que sí que es muy bueno. Sí, y te obliga, pues claramente si vives con alguien que habla el idioma que estás aprendiendo, pues te obliga a comunicarte, porque si no la persona no te va a entender. Y a veces Efectivamente. caemos en el, vamos a decir, conformismo o nos conformamos con, pues mi compañero habla español, me pongo a hablar español con él, no por mí no hay ningún problema, ya veré cómo me las lío allá afuera. Sí, lo ideal es eso, lo ideal es bueno, a ver, yo fui a vivir solo porque no conocía a nadie de habla francesa, lógicamente, pero es que eso servía para que el tiempo que yo estaba solo en casa podía estar dedicándolo a francés, ya fuera viendo series en francés o viendo la tele o con el móvil o incluso con el tiempo yo agregaba a los compañeros de trabajo a Facebook y como ellos todo lo que escriben en Facebook es francés, pues más francés que venía a mis ojos, ¿vale? Y entonces era mucho más fácil, cada vez todo era más fácil. Cada vez que interactuaba más con la gente en francés, todo viene siendo más fácil. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Y bueno, voy a cambiar a un francés solamente para que te escuchen hablar francés y que puedan entendernos. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer du contenu pour les réseaux sociaux? Ou Ok. dans quel moment tu t'es dit, bah, il faut que je fasse Instagram, YouTube, etc. Ah, non, j'ai commencé par YouTube et j'ai changé à d'autres réseaux sociaux il y a très peu. Ok, Ok. tout a commencé, rien à voir. Tout a commencé parce que moi, je suis un grand amateur du sport automobile et, euh, et donc, moi, je me rends souvent sur un circuit très célèbre, c'est le circuit Paul Ricard, qui est très proche de Marseille. Et à la base, moi, je faisais des vidéos sur YouTube pour me créer des souvenirs à moi. Et surtout parce que je voulais que si d'autres personnes aussi hispanophones voulaient venir avec moi au circuit pour me faire des amis, ben, les vidéos, ils étaient là pour ça. Euh, ça va pas t'étonner que ces vidéos n'ont pas du tout marché parce que pour trouver des gens avec les mêmes hobbies, c'est déjà compliqué. Et si en plus, il faut que ce soit des hispanophones
qui, Qui qui habite habite en en France, France, oui. à Marseille, c'est très compliqué. Donc, si tu peux imaginer, si tu vas à mes premières vidéos de ma chaîne YouTube, les vidéos, ils ont, je sais pas, 80 vues, des trucs comme ça. C'est ridicule. OK? Et donc, un jour, je ne sais pas comment, mais m'est venu à l'esprit, ah oui, c'était un jour qu'on voulait faire avec ma femme les calanques en bateau. Les calanques, c'est très typique près de Marseille parce qu'il y en a beaucoup et c'est très joli à voir, à visiter, et à pied et en bateau. Et donc, je me suis dit, je veux faire une vidéo de ça parce que je veux vouloir me souvenir des calanques pour quand je vais vouloir regarder, voilà. Et donc, j'ai fait une vidéo qui a marché un tout petit peu mieux, mais pas forcément très bien. Et après, j'ai eu l'idée que je pouvais montrer aux gens aussi ce qu'il y a à Marseille et pas que au circuit. et, Oui. et donc, j'ai commencé à faire une série de vidéos, très lentement d'ailleurs. Il n'y a que trois épisodes, mais parce qu'ils sont très élaborés. Et c'est une série de vidéos qui s'appelle Où habiter à Marseille. Et donc, j'analyse arrondissement par arrondissement tous les quartiers de Marseille. Et donc, moi, maintenant, j'en ai fait déjà 3, mais c'est des vidéos qui sont un peu plus élaborées, un peu plus musicales, on va dire. Et, euh, et ils sont sympas à regarder. Voilà. Après, il y a très peu longtemps que je me suis dit, si je vais avoir un peu plus de gens qui arrivent à mes vidéos, il va falloir que je m'ouvre à d'autres réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça que j'ai renommé mon propre Instagram Ok. personnel comme ma chaîne YouTube. Et j'ai commencé à publier, parce que mon Instagram, il était mort depuis des années. Et j'ai commencé à publier. Je publie pas du tout tous les jours. Parce que moi, j'ai du mal. Je pense que ma vie, elle n'est pas du tout intéressante. Et donc, je publie très peu, mais j'essaie à chaque fois qu'il y a un truc intéressant, je le mets sur Instagram aussi. Et puis aussi, j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire une version web, une version blog. Donc, j'ai créé mon blog qui s'appelle presque pareil, mais pas pareil. C'est vivirenfrancia.org. Et, euh, et bon, là c'est moi aussi. Je suis en train de tout restructurer. Maintenant, c'est tout en bordel. C'est pas très beau, je sais. Il faut que j'y mette du temps. Mais maintenant, comme il faut que je m'occupe du blog, du compte Instagram, d'une page, une toute petite page Facebook avec 50 followers, un truc comme ça, et ma chaîne YouTube, que c'est ce que je priorise, ben, waouh, ça en fait beaucoup. Oui, 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 et on sait que c'est pas facile parce que tu as ton travail, bah, tu bosses pour l'entreprise, mais aussi tu fais du boulot, tu publies, on va dire, des informations utiles pour les autres personnes. Alors, c'est pas facile d'être organisé, de gérer ton temps, de dire, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais publier ça? Je vais publier une autre chose? Et en parlant de ça, est-ce que pour toi, ça a été facile ou comment tu gères ton temps pour pouvoir faire ça? Ben, jusqu'à maintenant, ça a été facile parce que la dernière année, on a été confinés et Ah donc j'ai oui, eu plus de temps que prévu. Donc, j'ai pu consacrer tout mon temps à ma chaîne YouTube notamment et un petit peu de temps à mes autres réseaux sociaux pour être un peu de partout. Et, euh, et en fait, maintenant, je me pose des questions différemment. Je ne me pose pas la question à moi-même en tant que personne qui habite en France depuis 7 ans. Je me pose la question à moi-même quand je venais d'arriver. OK. Et donc, je me pose des questions comme la carte vitale, il faut l'avoir ou pas? Comment ça se fait maintenant? Parce que moi, pour faire la carte vitale, ben, j'ai souffert comme tous les immigrants qui n'ont pas beaucoup d'informations. Et ça a coûté, ben, dans mon cas, je pense que ça a été 8 mois ou un an et 2 mois, je ne me rappelle plus, mais c'était pas mal long. Oui, pour moi, c'était aussi presque 8 mois, 7 mois, à Oui, peu près ça. c'était long. Et bon, la carte vitale, ça a été une vidéo qui a beaucoup marché. Je n'attendais pas autant. Mais pour moi, c'est tout un record. Ça a été ma meilleure vidéo. Maintenant, ça s'est calmé.
Mais bon, c'est toujours pareil. La première semaine, ça marche à peu près bien et après, après ça meurt. Mais bon. Et puis, ben, d'autres petites astuces. Ce qui m'attirait le plus, c'était les astuces pour vivre un peu plus confortablement. Les bons plans qu'on appelle en France. Les bons plans, las cosas baratas. Et puis, par exemple, pour un Marseillais, assurer un véhicule à 100 euros l'année, c'est pas évident. Mais moi, j'ai trouvé l'astuce pour comment le faire. Et puis, ça, je le montre, par exemple, sur la chaîne. Ouais. Oui, en fait, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'hispanophones qui parfois arrivent en France et savent pas quoi faire. Ils sont en mode, bah, là, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, quand tu travailles en France, je pense que tu dois ah, hacer déclaration d'impuestos, Mm. je sais pas comment, les impôts. Et Sí, parfois, c'est pas tout à fait évident. Tu dis, bah, pourquoi moi? Ou des trucs comme ça. Et je pense que c'est vraiment génial ce que tu fais parce que tu partages d'informations utiles pour les hispanophones. Alors, sí. Eh, oui. De hecho, sigo hablando en francés. No, no, como quieras. Muy Sí. 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 No, lo que decía, porque creo que esto es interesante sobre todo para los hispanohablantes, y es que ahora trabajo en un vídeo sobre cómo hacer la declaración de la renta. Y ¿cómo funciona? Pues yo trabajo o sea, busco toda la información y toda la información oficial, claro, que venga del Service Public o que venga de ampo.gouv.fr, ese tipo de páginas que son sólidas y que dan la información actualizada. Entonces yo eso lo asumo, lo asimilo, lo estructuro y luego hago un vídeo que más o menos se puede comer, masticar un poco, porque los vídeos que son de tutoriales y tal son bastante aburridos. Yo cuando veo mis propios vídeos digo, pero ¿cómo la gente puede ver esto? Es súper aburrido. Pero bueno, no, pero al final es útil, ¿no? Y al final intento meter un poquito de humor para que no sea tan pesado, pero al final de lo que se trata es de aprender a hacer las cosas. Sí, 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 Ujú. sí. Y mencionando un poco de cuando te fuiste de Ujú. España a Francia, no sé si en algún momento tuviste alguna experiencia en la que quisiste decir algo en francés y que no era lo que querías decir o algún choque cultural de Hombre, españoles y franceses. Sí, dime. hombre, dos cosas, o sea, dos cosas completamente diferentes. Cuando vine a trabajar, yo trabajaba en mi equipo, la mayoría era un grupo de jóvenes, ¿vale? Y bueno, pues hacían muchas bromas, y a mí el que más. Y entonces, bueno, pues yo llegué un día, a mí me decían, esto se dice así, y esto se dice asá, pero, y yo iba a mi jefe y le decía que ¿qué pasa? ¿Qué te queda? Y digo, me faltan 7 penes en el culo. O sea, yo le decía eso, pero yo lo decía serio porque pensaba que era así como se Sí. decía. Y mi jefe, que era inglés y estaba también aprendiendo francés, me miraba con una cara como, ¿puedes repetir lo que has dicho? Y yo ya me daba cuenta, porque claro, ya viendo su cara, yo ya decía, digo, esto es otra broma, no se dice así. Y bueno, eh, como querer decir cosas y haber dicho otras, sí, como puedes imaginar, hay muchas. Y luego, sin que me hayan hecho bromas, pues lo típico, iba a buscar la compra, yo lo llamo la compra, pues como todavía no hablaba muy bien, pues para mí era la Ashat. Oui. Y claro, dicho un poco mal, pues Oui. cuando vine a decirle al de seguridad que venía a comprar, que venía a recuperar mi compra, pues se rió y llamó a todos sus amigos porque parecía que estaba diciendo otra cosa, Oui. evidentemente. Entonces ellos se reían, yo decía que sí, que he venido a recuperar mi no sé qué. Y bueno, y bueno, en cuanto a choque cultural, realmente el choque cultural que yo he tenido no ha sido con la sociedad francesa realmente, OK. porque, bueno,
yo vine a vivir a un barrio que en su totalidad o en el 95% es de influencia árabe en Marsella. Mm, Entonces, para mí el gran choque cultural eran temas como el Ramadán o el no comer cerdo o el alcohol, estas cosas prohibidas. Y eso sí que me marcó mucho porque en el mes de Ramadán las calles de Marsella se vacían. Es como un efecto confinamiento, en ujú. realidad. No ves a nadie por la calle y sin embargo, por la noche, cuando cae el sol, la ciudad brilla otra vez porque salen a comer y lo respetan. O sea, es un respeto religioso, bueno, propiamente dicho, porque, bueno, yo me acuerdo de llegar a casa a la hora que caía el sol y había una mesa no en mi calle, en una calle al lado de mi calle, pero en una calle había una mesa como con 20 platos, con 20 personas y estaban Sí, todos sentados allí hablando, pero ninguno comía porque sí, faltaban porque unos tenían que minutos. esperar, sí. Pero todo el mundo tenía, o sea, había un banquete increíble, preparado, todo listo ya para comer y nadie comía. Y eso me marcó porque yo decía, wow, o sea, qué disciplina, ¿no? Tienen que esperar hasta las 9:36 Sí, y no antes. Bueno, pues eso sí que ha sido un choque y bueno, con decirte que yo, por ejemplo, el primer año cuando iba a cortarme el pelo, yo entraba en la peluquería y saludaba a Salam Aleikum. Yo no decía bonjour. O ok. sea, era muy... con decirte que se decía en aquella época, no sé si será verdad o es simplemente un rumor, pero se decía que el segundo idioma más hablado en Marsella es el francés, Ok. de- después del árabe. Sí, Entonces, eso sí que fue un choque cultural viniendo de España, que en España todo está permitido. España fue un país católico, pero no somos tan practicantes como los árabes, sí. o al menos no en tanta mayoría como ellos. Sí, no, no, igual. Tampoco los franceses son tan practicantes como que la religión es muy, muy aparte. Y los árabes, sí, Ujú. también a mí me tocó convivir. Bueno, estuve en una familia de accueil cuando llegué un mes y la persona, los compañeros era árabe y era como, wow, cuando me tocó el Ramadán fue de, ¿cómo puedes? O sea, yo no puedo ni esperar para comer, no sé cómo le hacen, la verdad. Yo lo practiqué un día porque tenía que saber qué significaba eso y se nota, porque el Ramadán es levantarte antes de que salga el sol y tienes que comer antes de que salga el sol, ¿vale? Luego, durante la etapa de sol del día, no puedes beber, no puedes comer y no puedes tener pensamientos impuros y no puedes hacer actos impuros. Es un mes en el que tienes que propagar la generosidad, la bondad, la buena presencia, los buenos actos y la buena actitud. Y reconozco que era difícil. Primero, no pensar en comida, porque yo soy alguien que al cabo de 3 horas ya tengo hambre y para mí fue duro, sobre todo el final del día. Porque por aquel entonces el trabajo era físico y al final del día se notaba que yo quería ir más rápido, porque yo soy alguien que en el trabajo me gusta dar caña, me gusta ir fuerte y yo me notaba que yo quería ir más rápido y no podía, me faltaban las fuerzas. Y cuando llegué por la noche, yo me había preparado ya por la mañana, me levanté muy temprano y me había preparado ya la cena y la tenía en el frigorífico, solo tenía que sacarla y comer. Y bueno, todavía guardo la foto en Instagram de un plato de ensalada de pasta que me hice increíble y lo tengo ahí con una foto con el reloj marcando las 9:31 o algo así eran. En plan, ya pronto voy a poder comer. Ya casi, ya falta menos. Wow. Sí, sí, sí. Sí, pero solo lo hice un día porque es muy duro. Sí, es muy duro Mm, y se les admira, dijeras, es respeto a la religión ujú, y todo lo que hacen. Es muy, muy increíble. Y mm. hablando un poco de las influencias culturales o religiosas que tienen en Francia, ¿considerarías que Francia es un país que está lleno de culturas o de religiones?
Eh, A diferencia de España o España es igual. mm, a ver, es que comparar dos países en los que solo has vivido en una ciudad en cada uno de ellos Bueno, sí. es difícil. En mi tierra, en España, pues hay bastante catolicismo, hay poco practicante, pero no considero que sea un país en el que haya muchísima cultura o no abunde una, ¿vale? En España abunda el laicismo, ¿vale? Y en Francia, pues Bueno, en digamos que Marsella. si vamos, claro, es que yo no puedo hablar de Francia hablando de Marsella. Si yo hablo de Marsella solo, por supuesto que hay mucha cultura y hay mucha gente que viene de África y mucha gente de cultura musulmana. Ahora, también hay mucha gente católica y mucha gente que cuando pasa por Notre-Dame de la Garde se santigua porque pasan delante, aunque se vea a 800 kilómetros. No digo 800 kilómetros, pero aunque estén a 3 kilómetros y se vea a lo lejos, si ellos pasan delante, se paran, se santiguan y luego siguen su camino. También hay gente católica, ¿vale? Hay un poco de todo. No conozco otras formas de religión aquí en Marsella, pero imagino que... No, es que no te lo puedo decir porque no he vivido en otras ciudades de Francia, pero me imagino que Francia, o sea, me imagino, no lo sé, Francia es un país que ya no tiene una religión oficial, o sea, nunca lo ha tenido, ha sido un país laico y bueno, es tiene bastante menos influencia religiosa que España, sin contar la parte musulmana, claro. Y hablando un poco de esto de países, ¿qué piensas cuando te digo México? O de, no sé, ¿qué es lo que te Bueno, imaginas? Bueno, México, yo no he viajado más allá del Océano Atlántico, ¿vale? Entonces, yo todo lo que sé de México es lo que sale en la tele, ¿vale? Sí, no te preocupes. Entonces, yo no sé, conozco personas mexicanas, de hecho, tengo un amigo que se llama Álvaro, que es mexicano y se casó con una muy buena amiga de mi mujer, que era rusa, y bueno, conocía a su familia y son gente estupenda, súper maja. Me imagino que todo lo que imagino de México son todo, pues, un poco prejuicios, ¿no? Yo, no sé, a mí me recuerda mucho a México, ¿cómo se llama? Los dibujos estos de los Looney Tunes, el El, ratoncito que sí, sí, decía, sí. arriba, 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 arriba. Sí, sí, sí. Pues este personaje. Y bueno, al final yo no conozco México para nada, entonces no tengo mucha idea, pero sí sé que en la cultura están pues los grandes sombreros mexicanos, la guitarra clásica y tal. Y en la boda de este chico a la que fui, el ambiente mexicano fue espectacular y contrastaba muchísimo con el ambiente ruso Ruso, de me su mujer. imagino. Entonces, te puedes imaginar que, bueno, y además luego hubo una especie de rivalidad entre el padre de la novia y el padre del novio, porque claro, uno le invitó a tequila al padre de la novia y el padre de la novia llegó después con una botella de vodka y bueno, ya Y te puedes así. imaginar la mezcla. Entonces, sí, pero la experiencia es muy agradable y es amical, no sé, Sí, amigable. Sí, sí, sí. amigables. Y bueno, ya casi para terminar, no sé si tengas una palabra o una expresión que utilices mucho en francés. Pues, y es así, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Y es algo que estoy resintiendo con el canal de YouTube, porque al final estoy leyendo algunos comentarios que me asombran. O sea, hay gente, hay una chica que me escribió en un comentario: Sergio, gracias por existir. O sea, eso, o sea, que eso no me dé a mí fuerzas para seguir dando información a la gente y haciendo la vida fácil a la gente, a mí eso me encanta. Y el retorno es súper positivo, o sea, es mágico, es mágico. Me encanta dar porque lo que recibo siempre es mayor, ¿sabes? Sí, y siento que esto es lo que sucede, que a veces
bueno, por ejemplo, yo que a pesar de somos 10.000 en Facebook y somos casi 1.000 en Wow. Instagram, es de que me llegan mensajes de gracias y yo es algo que me gusta y siento o que me dicen, la verdad me sirvió mucho esto para un examen, no me estoy preparando, o cualquier cosa que me piden más consejos, pues, claro, no, es algo que lo hacemos por gusto y que nos llenen o que nos digan gracias, que nos digan, bueno, el hecho de que te digan gracias por existir es, wow, estoy existiendo y ya estoy Sí, haciendo sí, sí, algo. sí. Sí, sí, sí. Y eso es lo que te llena realmente. Porque yo lo pienso y en mi trabajo actual sé que aporto mucho porque soy la persona con más antigüedad de toda la empresa y en toda la empresa, de toda la empresa, no, de toda la empresa aquí en Marsella. La empresa está en toda Francia. Pero aquí en Marsella soy el que más antigüedad tiene y sé el valor que aporto, pero no aporto ni la 10ª parte de lo que aporto a un emigrante que pasa por mi canal de YouTube. ¿Entiendes? Y Sí, eso es lo que realmente a mí me dice, le da un sentido a mi vida, incluso porque digo, bueno, porque antes de hacer esto, el sentido de mi vida era sobrevivir. O sea, estoy en Francia, sí, trato de sobrevivir, ganar dinero para vivir, tal, y bueno, y luego ya conocí a mi mujer y bueno, nos hemos casado en 2018, hemos tenido un niño en 2020 y ahora es más completo y es más complejo. Entonces ahora mi vida es mucho más, tiene mucho más sentido que antes. Pero cuando sale de ti y de tu familia y tú aportas a una comunidad que en mi caso es muy pequeña, pero bueno, son 600 personas que están ahí, si puedo hacerle la vida más fácil a 600 personas, o sea, tú coges 600 personas y ponlas todas juntas en el mismo sí, sitio, no son que muchas personas, ¿eh? sí. O sea, eso me encanta y que me lleguen mensajes de gracia semanalmente, para mí es una pasada. Sí, 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 sí. Siento que es como decías tú, el impulso que nos da para seguir, pues, creando contenido Creando contenido, sí, y por dando como los supuesto. mejores consejos, es eso. Ujú, efectivamente. ¿Y cuál sería? Bueno, ya una controversia, no sé si pasa en Marsella, no sé de dónde sale esta controversia, ¿pan au chocolat o chocolatín pour toi? Qu'est-ce que c'est? Para mí es pan o chocolate. Okey, Aquí no se dice de otra forma. Yo sé que eso lo he escuchado yo también, pero aquí se dice pan au chocolate. okey. Muy bien, para ti siempre será pan o chocolate, como para mí también. Sí, Y, bueno, ¿qué haces actualmente? ¿Cuál va a ser lo siguiente que quieres hacer vivir en Francia con Sergio o vivir en Francia? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Próximos proyectos que nos quieras compartir? No lo sé. pues mi próximo proyecto ya ha comenzado. Mi próximo proyecto para 2021 es Vivir en Francia con Sergio podcast. Y en ese podcast entrevisto a emigrantes que han Mm, ido a Francia o viven en Francia actualmente y cuentan su versión de cómo es la adaptación, cómo ha sido su vida, qué es lo que han vivido, qué es lo que más han sufrido y en definitiva es lo que la gente quiere saber, porque yo al final solo puedo dar una versión. sí, Entonces, a la hora de ayudar a la gente a tener opiniones, yo tengo que salir de mí, tiene que ser otra gente. Entonces pensé que un podcast en el que la gente pueda simplemente escuchar la historia, que sería mucho más cómodo que estar delante de una pantalla una hora. La idea me la dio mi mujer y la verdad es que se lo agradezco porque es muy buena. sí. Y hasta ahora, bueno, hay 2 personas entrevistadas ya, editadas, ¿vale? Hay otras entrevistas en curso y eso va a ser lo próximo para este año, Vivir en Francia con Sergio podcast, en el cual ya no son consejos, son experiencias Sí. de personas de verdad que viven o que han vivido ya en Francia un largo periodo de tiempo. O sea, el filtro es que estén al menos un año en Francia, ¿vale? Entonces, Y bueno, tú que bueno, me dijiste que habías vivido un año sí. en Francia, pues con mucho gusto yo te invito a una entrevista Ay, también. gracias, gracias, gracias. Sí, de hecho, si todo sale bien, regreso en septiembre a Francia durante 2 años. Ah,
a estudiar una maestría, entonces por allá estaré. Claro que estoy súper encantada, sin ningún problema. Perfecto. Y realmente muy buena idea porque, por ejemplo, a lo mejor decías, es solamente mi historia, pero al tener más perspectivas, alguien se puede Claro, identificar con la experiencia de alguien más. imagínate, la fuente de información es infinita, tanta como inmigrantes hay en Francia. O sea, cada persona puede contar desde una perspectiva diferente, desde un país diferente, Sí. con unas ideologías diferentes y con unas costumbres diferentes. Entonces, habrá para todos los gustos. O sea, la idea es buena. Ahora solo hace falta que la gente quiera ser entrevistada. Vas a ver que sí, todo va a salir bien. Pero sí, o sea, en principio mi idea es genial porque yo lo imagino como, wow, esta persona, mira, tenía hijos y vino y se adaptó así y los apuntó al colegio así. Esta persona vino y tenía que casarse y no sé qué. Entonces, si cada persona cuenta su experiencia, es perfecto. Sí, sí, sí. Entonces esperemos que salga súper bien todo esto del podcast y que te vaya muy bien, Sergio. En verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Fue A casi ti. una hora, entonces, wow, gracias por una hora, un poquito más. Eh, que te siga yendo súper bien. Si no conocen a Sergio, vayan y síganlo. Vivir en Francia con Sergio en Instagram, Vivir en Francia con Sergio también en YouTube, si no me recuerdo, y Sí. vivirenfrancia.org, si lo quieren buscar ahí en su blog. En verdad, muchísimas gracias y no sé si tengas un último consejo para las personas que nos vayan a escuchar o que nos vayan a ver. Pues que no es un último consejo, pero es reiterar en el consejo para aprender francés, que es el de sacrificar el español para aprender otro idioma. Así que relacionaros con gente francesa y haced vuestro entorno francés y entonces aprenderéis francés. Entonces, evitad el contacto con gente de habla hispana, que aunque suena muy duro, y lo es un sacrificio, luego eso paga. Y al cabo de 6 meses puedes estar promocionando en tu propia empresa, como me pasó a mí. Sí, y sí, la verdad, un muy buen consejo que es el aislarnos y el dejarnos por ahí de lado todos los demás y focalizarnos en nuestro estudio y en el aprendizaje del idioma. Pues muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. No sé si tengas algún último comentario, Sergio, si no, nos despedimos. No, por mí está bien. Perfecto, entonces que tengan bonito día a todos que nos van a escuchar, que nos van a ver. Au revoir et bonne journée. Bonito día a todos. Pues muchísimas